Les voy a contar lo que me sucedió en Luya hace 3 años. Bueno, resulta que yo soy oriundo de Luya, ¿no? Es ahí donde nací y donde hace 3 años trabajaba en el campo. Y resulta que mi ingreso para ir a las chacras era a las 5 de la mañana. Me iba con un amigo que siempre lo iba a ver. Se llamaba Carlos. Y siempre lo iba a ver yo a su casa. Yo lo iba a sacar a Carlos. Ese día yo quería ver las 5, pero realmente eran las 2 de la mañana. La verdad que hasta ahorita no me explico cómo pudo ser eso. Entonces, yo supuestamente creí que eran las 5. Salí de casa con mi mochila, mi palana y con muchas ganas de trabajar. Carlos vivía más o menos 2 cuadras después de mi casa, en un parque, uno de los 3 parques conocidos de la ciudad de Luya. Yo me fui a ver a su casa, que quedaba precisamente frente al parque. Lo silbaba como de costumbre. Siempre lo silbaba yo. Y el silbo significaba que yo ya lo estaba esperando para los dos ir a trabajar. Entonces, yo bien creído que eran las 5 de la mañana, llegué al parque, me puse fuera de la casa de Carlos y comencé a silbar. Silbaba, silbaba. Nuestro silbo característico es... Con ese silbo, Carlos ya sabía que yo lo estaba esperando. Pero recuerden que eran las 2 de la mañana. Yo silbaba, silbaba, y Carlos no salía. No salía. Entonces yo dije, bueno, creo que ha escuchado mi silbido y creo que se está cambiando. Voy a esperarlo. Le dije que lo espero. O me dije a mí mismo que lo espero. Yo me senté en la banquita, como les mencioné, uno de los 3 parques de Luya, y por eso tenía banca. Me senté ahí a esperarlo. Pasaron 3 minutos y de repente vio llegar un espectro negro. Negro. Yo pensé, era una señora. Una señora, digamos, que pasaba por esa hora. Lo más curioso es que la señora vino directamente hacia mí y se sentó al lado mío, en la misma banca donde estaba sentado yo. Pues yo pensé que estaba esperando a alguien, ¿no? Yo de cortesía le dije, buenos días, señora. Pero la señora nunca me devolvió el saludo. No me había percatado en los detalles, cómo está, digamos, ¿no? Cómo era su rostro, los semblantes. No, para nada. Simplemente era todo de negro. Entonces yo me puse al lado de ella. Me volví a parar para silbarlo a Carlos, que ya se estaba tardando. Pero Carlos no salía. Yo silbaba, silbaba y no salía. Y yo ya me comenzaba básicamente ya a molestar. Es más, ya quería irme solo, porque no salía Carlos. Y nosotros teníamos que llegar temprano al trabajo. Volví a sentarme a esperarlo, Carlos, nuevamente. Yo dije, bueno, se está tardando. Pero ya algo no me cuadraba. Que Carlos jamás no me había respondido el saludo o no me había respondido el silbido, como se dice. Volví a sentarme. Pero se me ocurre preguntarle a la señora que estaba a mi lado, a la supuesta señora que estaba a mi lado, ¿qué hora es? Y le dije, señora, ¿qué hora es? ¿Qué hora tiene, por favor? ¿Me puede decir?
Obviamente le pregunté para saber cuántos minutos ya estaba esperando a Carlos, porque ya yo quería irme solo. Pero la señora no me respondió la pregunta, ni siquiera se inmutó. Entonces yo dije, señora, ¿puede decirme qué hora es? Entonces uno se da cuenta, no le ha respondido el saludo, no le ha respondido la pregunta de la hora, entonces me puse de pie, me levanté y con la intención de verla ahora hacia la señora y decirle, tal vez haya quedado dormida, decirle, señora, por favor, ¿me puede decir la hora? Cuando yo me puse de pie y me puse de enfrente de la señora y la miré fijamente, me di cuenta de que esta señora vestida de negro no tenía pies. Me di cuenta que esta señora vestida de negro, su rostro era un rostro pálido, era un rostro seco, como que si estuviera muy, pero muy, muy delgado, muy flaco. Entonces dije, uy, esta no es una señora, esta no es algo normal. En ese momento se me olvidó Carlos, se me olvidó el trabajo. Y lo único que yo quise es salir de ese lugar, porque comenzaba a sentir una sensación no grata. No solamente estaba enojado con Carlos, sino que ahora comencé a sentir desesperación. Entonces, quería alejarme de ese lugar con lo que acababa de ver. Estaba espantado, horrorizado. Yo creyendo, ¿no? Que sí era una persona normal, pero no lo era. Entonces, lo único que pensé es salirme de ese lugar. Comencé a caminar rumbo o por los pueblos de Luya. En ese momento ni el trabajo se me vino a mente ni en Carlos. Quería salirme de ese lugar. Comencé a caminar, caminar, caminar. Pero cuando yo volteé a mirar al parque, miré hacia atrás, me di cuenta que la señora venía conmigo. Obviamente no estaba tan cerca, pero me perseguía. Entonces yo comencé a acelerar los pasos. Caminaba más rápido, más rápido, más rápido. Yo intentaba alejarme, pero siempre cuando volteaba atrás, la señora venía atrás conmigo. Me perseguía. Y obviamente yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se han de sentir cuando a las 2 de la mañana, no, más de las 2 de la mañana, estás en medio de la calle, todo oscuro, ¿ya? Y siendo perseguido por una señora de negro, que sabías que no tenía pies y que su rostro era un rostro totalmente pálido, seco. Comencé a correr, comencé a correr. Corría, 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 corría. Y la señora, cada vez que yo volteaba, la señora corría conmigo. Estaba detrás mío, me perseguía, no me dejaba. Y yo comencé a temblar, comencé a desesperarme. Lo que ahora se apoderó de mí no es ni la desesperación, ni la angustia, ni el enojo, sino es el miedo. Estaba de miedo, estaba corriendo de miedo, quería salvarme. Sabía que este encuentro no es un encuentro normal. Pero mientras yo corría, la señora venía atrás mío. Ahí creí algo que muchas veces me habían dicho. Cuando tú te encuentres a un espectro y cuando tú le tienes miedo y sientas que te alejas, es donde ella está más cerca de tú. Ella venía detrás mío y yo me comencé a desesperar. Comencé a tocar las puertas de la familia de Luyas. Primero mis familiares, pero nadie me abría la puerta. Luego comencé a tocar cualquier puerta, pero no me abría. Y ya estaba desesperado. Ya estaba de miedo. Ya, es más, ya me encontraba agitado, ya me encontraba cansado. Entonces
decidí irme hacia un lugar. No sé si quizás el miedo y la desesperación me bloqueó en ese momento que no se me hizo, no se me cruzó por la mente regresar a mi casa, sino que escaparme de ese lugar, salir de ese momento. Y se me ocurrió ir a ver a mi hermana. Mi hermana vivía cerca al cementerio. Me fui a verla. Yo me fui a verla. Corrí con todas mis fuerzas que tenía. Las fuerzas se me estaban acabando, las fuerzas se me estaban apagando. Yo estaba temblando, yo estaba de miedo, desesperado, sudando. Estaba muy, muy de miedo, porque cada vez que yo volteaba, miraba a la señora que me seguía persiguiendo. Quizás esta parte suele decir que estoy exagerando, pero comencé a sentir una sensación de náuseas, de vómito. Y cada vez que intentaba correr, más esa sensación crecía, aumentaba. Yo recuerdo llegar a la casa de mi hermana. Recuerdo tocarle la puerta desesperadamente, diciendo que me abra, por favor. Cuando en ese momento, yo caigo desmayado. Obviamente hasta ahí es mi conciencia. Pero mi hermana me cuenta que cuando abrió la puerta me encontró a mí tirado en el piso, babeando, botando espuma por la boca. Desesperada, ella comenzó a gritar: auxilio, auxilio. Pero ¿quién la va a auxiliar? No sé si fue una obra del Señor o de algún ser, un ente, digamos, bueno quizás, que mi hermana abrió y me encontró desmayado, pero ya babeando, me cuenta ella. Y ella me cuenta que en ese momento, ¿dónde? Si ella vivía alejada de la ciudad de Luya, como les digo, vivía cerca del cementerio, que era básicamente como 2 kilómetros más. Si había una larga distancia. Pero no sé si de verdad algo me ayudó en ese momento. Pero mi hermana me cuenta que justo en ese momento que ella estaba desesperada gritando auxilio, auxilio, una mototaxi llega. Esa mototaxi también se iba a trabajar, pero esa mototaxi no trabajaba en el campo. Me cuenta mi hermana que esa mototaxista era un trabajador que iba directamente, ¿ya?, a su trabajo a Tumán. Trabajaba en el mercado, por ende los comerciantes siempre salen muy temprano. Y ese mototaxista pasa por la casa de mi hermana, y mi hermana detiene al mototaxista. Y me cuenta mi hermana que le ruega al mototaxista que lo ayude, por favor. Pues me iba a conducir a Tumán, a un centro de salud, porque mi hermana no sabía qué hacer. Ya me había encontrado, como les digo, en un estado, digamos, no de inconsciente, me estaba desmayado, más aún que estaba babeando. Entonces el Señor dijo: señora, ¿pero qué tiene? Mi hermana dice: por favor, ayúdeme, me encontré desmayado, por favor, mire lo que tiene mi hermano. Y el Señor dice: señora, creo que algo malo le ha pasado a su hermano. ¿Por qué? Porque cuando yo estacioné la moto cerca a su casa, por los gritos que usted me ha dicho que le ayude, me di cuenta que un espectro negro está al frente de mí, pero se había alejado, se había marchado, como que si la luz lo hubiera alejado. Entonces yo supe que algo malo le había pasado a su hermano. Entonces mi hermana le pidió y el Señor amablemente aceptó y me llevaron a Tumán. Pero como el Señor había visto ese espectro, el Señor le recomendó a mi hermana no llevarme a un médico, sino llevarme
a un brujo. Y resulta que en Tumán había un brujo. Mi hermana me llevó directamente hacia él, por la recomendación del Señor. Me llevó. Mi hermana desesperada le tocó la puerta al brujo. El brujo abrió la puerta. Dice que les dijo, pasen. Los estaba esperando. ¿Pero cómo? Pasen. Mi hermana, con ayuda del Señor, me trasladan hacia el brujo. Y el brujo me comienza a limpiar. Me cuenta mi hermana que yo estaba recuperando la conciencia, la razón. Pero aún yo estaba temblando, como si una crisis nerviosa me estaba en ese momento dando. El brujo me dijo, has llegado. Le cuenta a mi hermana que le dijo que has llegado justo a tiempo. Porque si tú traías a tu hermano un poquito más tarde, tu hermano se nos iba. Y yo le dije, ¿pero por qué? Entonces el brujo dijo, primero déjame limpiarlo y luego te diré qué es lo que tiene. Y sí que el brujo comenzó a hacer trabajo por aquí. Cuando de repente, yo no me acuerdo nada de esa limpia, solo me acuerdo que al terminar todo eso, ¿no? Mi hermana me cuenta que el brujo se le acerca a mi hermana y le dice, tal como lo sospechaba, un par de minutos más y tu hermano se nos iba. Se iba con ella. ¿Con ella le dije? Mi hermana le dijo, ¿pero con quién? Con la duenda. ¿La duenda? Sí. La duenda es la que ha hecho ver a tu hermano mala hora, porque me imagino que son las 2 de la mañana, imagino, con todas las cosas que había visto de mí, con mi mochila en plana, me imagino que ha pensado que era otra hora para ir a trabajar. Pero la duenda le ha hecho ver mal a tu hermano. La duenda es la que se ha presentado a su hermano y la duenda es la que se ha enamorado de su hermano y ha querido llevárselo. Un par de minutos más y su hermano se iba con ella. Cuando mi hermana me cuenta, días después, en mi estado de conciencia, de que una duenda quiso llevarme, que se había enamorado de mí, yo me quedé totalmente sorprendido. Nunca había creído en esas cosas. No sabía qué decir. Pero mi hermana me dice que esas cosas siempre pasan en Luya. Nunca me había pasado, pero mi hermana me decía que esas cosas sí existían en Luya. Agradezco al señor de la moto, agradezco a mi hermana que estuvieron presentes ese día, porque si yo tardaba un par de minutos en pedir auxilio o que alguien me abra, me iba con ella. Ese momento que pasé, espeluznante, nunca me voy a olvidar. 3 años después, hoy puedo decir que realmente los espectros y las historias paranormales existen, porque me pasó a mí. Y eso fue lo que me sucedió en Luya hace 3 años.